Sean todas y todos bienvenidos a este su programa Hablando Constituyente, una producción de ANTV en coproducción con la Casa del Artista para TVS, el canal que sonríe contigo, y por supuesto para ANTV, el canal del pueblo legislador. Hemos sido testigos de una dirigencia opositora entrampada en sus propias contradicciones. Una dirigencia que luego de 120 días o más de haber puesto a gran mayoría de la población en vilo, en zozobra, de haber llamado a la violencia que produjo muertes, heridos, daños, pérdidas irreparables, de haber llamado al desconocimiento de las leyes, de haber llamado al desconocimiento de los poderes constituidos, legítimos, como por ejemplo el CNE, el Consejo Nacional Electoral, de haber dicho que era ilegal la convocatoria a un proceso nacional constituyente, como de hecho se hizo gracias a la Constitución aún vigente de la República Bolivariana de Venezuela, a través de sus artículos 347, 348 y 349, utilizando específicamente el 348, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, durante un Consejo de Ministros, pues, hace la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de toda esta locura de esta dirigencia opositora, pues ahora resulta que lavándose las manos como Poncio Pilatos y utilizando un refrán muy conocido por todas y todos, yéndose por la vía donde no da a un pie con bola, pues esta posición apátrida ahora sí quiere ir al proceso electoral de este próximo 15 de octubre. Como si a todos los venezolanos se nos tuviese que olvidar todo lo que esta dirigencia ha ocasionado, toda esa locura y ese odio inoculado que hoy vemos como testigos presenciales que se les ha revertido, y aún en sus propias filas, aún existiendo personas que no comulgan con nuestra ideología, ya expresan su rechazo público en contra de estos pseudolíderes, que en ninguna cabeza con dos dedos de frente pueda caber que alguien que se haga llamar venezolano pueda estar haciendo lobbies internacionales pidiendo sanciones, intervenciones, agresiones. La verdad es que es asqueante ver a un Julio Borges cómo se arrodilla ante los imperios y cómo solicita desesperadamente, con lágrimas de cocodrilos en los ojos, una intervención a un pueblo noble que lo que hace todos los días es trabajar, luchar, esforzarse y salir bien temprano, día a día, para procurar el pan a su familia. Los venezolanos y venezolanas nos expresamos el 30 de julio, día domingo, en familia, donde más de 8 millones de personas, 8.300.000 venezolanos y venezolanos fuimos a expresarnos, a decirle al mundo que no queríamos más violencia, que lo que queríamos era paz. En medio de una guerra económica inducida, en medio de una guerra psicológica que aún es peor, porque cuando a usted y a mí nos siembran el terror, el psicoterror a través de los medios, a través del rumor, pues están causándonos un daño, sembrándonos un temor, que no pudo más que la convicción de querer la paz, de querer el amor, de querer la solidaridad. Y por ese no poder, pues más de 8 millones de venezolanos pudimos llegar a las urnas en medio de barricadas, en medio de violencia, en medio de amenazas. Una dirigencia opositora, como lo dije al principio, entrampada, que hoy no encuentra salida y cree que nosotros debemos hacernos los locos, pasar la página y permitir que esos que hoy llaman a la intervención, al desconocimiento de un gobierno legítimo, constituido, electo por las mayorías, presidido, gobernado y liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, pues ellos ahora pretenden ir a competirse en medio de la democracia participativa y protagónica que permite nuestra revolución. Pues es el momento de que esas personas sepan que aquí debe haber justicia, que aquí hay una Asamblea Nacional Constituyente que llegó para hacer justicia, que llegó en nombre del poder originario, nada más y nada menos, de ese poder originario que es la voz de Dios, que es la voz del pueblo. Es decir, que hoy en día no podemos permitir que esas personas que ocasionaron
destrucción de familias enteras, porque al haber un muerto, un solo muerto, la vida de cualquier venezolano o venezolana, pues es un dolor para todos y todas, pero en especial para esas familias que quedan desiertas, fracturadas, resquebrajadas, por un odio infundado, sin son ni ton. ¿O es que acaso se nos olvida el 2002, cuando pretendieron hacer lo mismo? ¿Y qué pasó? Pasó que teníamos que cumplir las leyes, que teníamos que esperar los tiempos que dice nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pasó lo que tenía que pasar. Pasó que llegaron los tiempos precisos para las elecciones. Pasó que elegimos a los gobernantes que queríamos tener. Pasó que decidimos el camino que queríamos recorrer, un camino de igualdad, donde se acabara la vista por encima del hombro, donde se acabara el clasismo, donde se acabara la exclusión por su color de piel, por ejemplo, o por su manera de pensar. Hoy la revolución bolivariana tiene un bastión fundamental, determinante, gracias a usted, a su voto, y se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que deberá abrir juicios a los traidores de la patria, que deberá poner orden en el desorden inducido por una dirigencia irresponsable que, movida por sus propios intereses personales, pues sigue buscando la intervención de sus héroes, que en este caso son los gobernantes del gobierno norteamericano, nada más y nada menos que protagonizado por este showman, un gran payaso, con el perdón de nuestros amigos payasos en Venezuela, un digno oficio, un gran payaso de la política, que acostumbrado a hacer de todo un show, pues hoy en día ha tratado de hacer del caso de Venezuela un circo secundado por estos tristes personajillos de nuestra política venezolana, de la dirigencia, como Julio Borges, como Lilia Tintori, como Freddy Guevara, como Requesén, como Pizarro, como tantos otros y otras que, embestidos de una inmunidad que usted a lo mejor le otorgó, pues han ido en nombre de una supuesta libertad a pedir nada más y nada menos que aquí lleguen fuerzas extranjeras para poner en riesgo su vida y la mía. Pues no podemos permitirlo. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, continuamos aquí en Hablando Constituyente para toda Venezuela. Ya venimos. Asamblea Nacional Constituyente nació de un parto violento, nació como necesidad histórica de paz, nació con un mandato claro, irreductible, hacer la paz a través de la verdad, a través de la justicia, para abrir los caminos de la prosperidad. El mensaje del pueblo fue muy claro. Cuando digo pueblo, digo Venezuela heroica. Estamos de vuelta en su programa Hablando Constituyente. Escuchábamos, veíamos palabras e imágenes de nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro Moro. Él hacía referencia a una verdad sine qua non. La Asamblea Nacional Constituyente nació con un parto violento, yo le agregaría provocado por esta dirigencia que ha jugado al caos, creyendo que en medio de las dificultades iban a provocar una explosión social donde usted y yo, que somos hermanos, pues nos viéramos con tanto odio que eso fuera suficiente para llegar a la violencia y quizás más tarde a la muerte. Una dirigencia opositora que provocó el nacimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que, como bien lo ha dicho en reiteradas ocasiones nuestra presidenta de dicha asamblea, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, ha significado un bálsamo de paz, de tranquilidad, un bálsamo de sosiego dentro de el túnel que parecíamos estar inmersos a través de
todas estas actuaciones y puestas en escenas, porque así hay que llamarles, todas estas puestas en escenas que veíamos en las calles de Caracas, sobre todo cuando jóvenes tenían bazucas improvisadas, chopos, armas letales pues. ¿Cuántos jóvenes no murieron explotándose ellos mismos o quemándose ellos mismos? ¿Por qué? Bueno, llegaron al colmo. Llegaron al colmo de utilizar niños y niñas. Llegaron al colmo de utilizar la esperanza de esos niñas y niñas, haciéndoles creer que se iban a convertir en héroes. Llegaron al descaro de utilizar a la iglesia, algunos curas sinvergüenzas que salieron a bendecir a aquellos muchachos, haciéndoles sentir o creer que eran héroes y que iban a librar una batalla en nombre de la libertad de un pueblo oprimido, cuando la realidad, la auténtica y pura realidad, es que aunque usted no lo crea, convivimos con el enemigo. Es que aunque usted no lo crea, dormimos con el enemigo. Esos venezolanos y venezolanas que andan por ahí por el mundo y representan a esa dirigencia opositora apátrida, conspiran en contra de su bolsillo, en contra del mío, en contra de la paz, de la estabilidad de su hogar, de la estabilidad de la patria. No cabe duda que la Asamblea Nacional Constituyente debe y tiene que ser la magna instancia que convoque al diálogo nacional. Y precisamente en esa onda, pues venimos todos los constituyentes haciendo consulta popular en todo el territorio nacional acerca de la propuesta de ley que hiciera nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro Moros en el seno de nuestra Asamblea Nacional Constituyente acerca de la ley en contra del odio, de la violencia y de la intolerancia, por una convivencia pacífica, por una convivencia tranquila. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestra invitada especial de la mañana de hoy. Me refiero a la constituyente Esther Chiaro, mi amiga personal, una periodista de larga trayectoria, Premio Nacional de Periodismo y además la vicepresidente de la comisión, Esther, de la Comisión de Convivencia Pacífica, que como ustedes bien saben, y lo decía antes de presentarle a mi invitada, que es la ley que estamos ahorita discutiendo en todo el territorio. ¿Cómo estamos haciendo esto? Bueno, por sectores, por regiones. Región Los Llanos, región occidental, la región central del país, todos los rincones del país. ¿Cuál es la pretensión que tenemos? Que los fines de semana, sobre todo, pues nosotros podamos participar de la mano con la gente, podamos escuchar sus angustias, sus propuestas, lo que tiene que decir, porque recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente llegó para ser el poder del pueblo originario, ¿cierto? Pero para hacer cumplir precisamente la voluntad de usted, la voluntad mía, la voluntad expresada, hecha Constitución en 1999 y que aún está vigente, pero que esa voluntad debe hacerse respetar, debe hacerse sentir, pero también con la participación de cada uno de ustedes, de nosotros. No es que el presidente de la República, como lo dicen algunos dirigentes irresponsables de la oposición, llegue aquí a dar órdenes a la Asamblea Nacional Constituyente, no. El presidente Nicolás Maduro Moros llega aquí haciendo propuestas, proponiendo leyes, proponiendo cosas en pro de la nación. Y nosotros en un debate continuo, permanente, incansable, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente y dentro de sus paredes, pues escuchamos a ese pueblo y fortalecemos, engrosamos lo que debe ser una ley sólida, un bloque macizo, para que aquí más nunca nosotros seamos testigos de la violencia que vivimos en las calles, de las muertes que presenciamos, de tanto odio derramado por las calles producto de una dirigencia enloquecida por llegar al poder, pero por las vías de los caminos verdes y no por la vía democrática consagrada en la Constitución. Bienvenida Esther Chiaro, vicepresidenta de la Comisión precisamente de Convivencia Pacífica. Gracias por estar aquí en este Hablando Constituyente. Gracias a ti, Roberto, siempre por la invitación y la posibilidad de compartir con nuestros usuarios y usuarias de los medios, de todos los medios de comunicación, pues un poco las ideas, las propuestas, el trabajo que estamos haciendo, un trabajo bien intenso, por cierto,
de consulta en este momento de la primera ley que propuso el presidente de la República, Nicolás Maduro, que además es el convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, a este cuerpo legislativo que es la ley para la convivencia pacífica y contra los crímenes de odio. Y hay que enfatizar en los dos aspectos. Bueno, me parece bien importante que quede claro para quienes nos están viendo y escuchando que el tema no es solo castigar esos crímenes de odio que se cometieron, no solo ahora, porque quizás estos últimos 4 meses los vimos con mucha virulencia, Roberto, pero venimos viendo crímenes de este tipo al menos desde el 2004, los podemos documentar. En el 2004 se convocaron la primera vez de estas manifestaciones violentas con trancas que se denominaron guarimbas, que es una forma también como de suavizar el aspecto violento y de terror que tienen estas manifestaciones, este tipo de manifestaciones. Y allí hubo ya los primeros agredidos, pero es que si vamos un poco más atrás, cuando un grupo de militares tomó la Plaza de Altamira en 2002-2003, también allí hubo varias personas lesionadas, agredidas de una manera muy violenta. En el caso, recordamos sobre todo a la gran pintora venezolana Elsa Morales, que resultó fallecida poco después de haber recibido una fuerte agresión en la Plaza de Altamira, una golpiza propinada por un grupo de mujeres llenas de odio. O sea, estamos hablando de 2003, no son 14 años por lo menos viendo manifestaciones violentas que atacan a personas por ser chavistas o por ser funcionarios del gobierno, agresiones, insultos y con la explosión de las redes sociales en Venezuela, pues esto se ha magnificado porque se ha dado a través de las redes sociales una incitación al odio y a la violencia terrible, la circulación de noticias falsas, de hechos que exacerban el ánimo de la gente para agredir a otro. Cuando se ponen fotos de personas, en la mayoría hay que decir que son informaciones falsas, donde se publica, mira el carrazo que tiene fulano, mira dónde está comiendo, mira como si fuera prohibido circular o ir a sitios. Generar, por supuesto, pero odio. Para generar odio. O sea, al fondo del tema es generar odio, generar agresión. Es decir, este es responsable de la corrupción, del narcotráfico, de la violencia, de todo lo malo que te está pasando a ti, es responsable este que apoya a Nicolás Maduro. Y de ahí para adelante eres víctima de cualquier agresión. Pero yo creo que ha pasado un fenómeno, y vamos a hablar en la próxima parte de eso, que se les ha revertido todo el odio inoculado, todo eso que